hermanos, la comunión con el Señor, el aprender a escuchar la voz de Dios y el aprender primero a tener comunión con el Señor para a partir de ahí aprender a discernir la voz del Señor, es algo, hermanos, que no se puede sustituir. A veces, este es un error muy grave que cometemos los cristianos. Queremos todo resolverlo con la palabra de Dios. Voy a ir a escuchar la palabra de Dios para que Dios me hable. Hermanos, parecerá una herejía lo que digo, pero no todas las respuestas van a venir de la palabra de Dios, de la predicación, de oír un sermón, de oír una predicación. Y hay personas que se la pasan oyendo predicaciones y una tras otra y una tras otra, para en una de esas saber si por ahí llega la respuesta. Hermanos, no. La comunión personal, íntima, con el Señor no puede ser suplida. El estudio de la palabra del Señor tiene su lugar y tiene su valor. Escuchar a los predicadores que el Señor levanta tiene su lugar y tiene su valor. Pero el tener la comunión personal con el Señor y aprender a escuchar su voz, hermanos, tiene también su lugar y tiene su valor y no puede ser sustituido con otra cosa. A veces, muchas veces los cristianos cometemos estos errores. Queremos también encontrar las respuestas solamente en la consejería, yendo con alguien que me aconseje, que me diga, también tiene su lugar, también tiene su valor, pero hermanos, una cosa es indispensable. Cada uno de nosotros necesita tener una comunión íntima, personal y constante con el Señor. Y tú entra en tu recámara, cierra tu puerta, habla a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso, hermanos, no tiene sustituto. Y yo he aprendido y he experimentado que muchas veces los cristianos, yo mismo, no recibimos respuesta o no vemos la respuesta porque evadimos esa parte esencial de la vida cristiana. La evadimos. La evadimos. Nos es más fácil estar oyendo predicaciones, nos es más fácil estar oyendo alabanzas, nos es más fácil otras cosas que entrar en la recámara, cerrar la puerta, orar a nuestro Padre que ve en secreto y estar ahí. A mí me pasa muchas veces, y seguramente a muchos les ha de pasar, ¿sí?, que uno se entretiene en tantas cosas que no tiene el tiempo o no se da el tiempo de hacer esto. Y ya una vez lo platicamos, entra en tu recámara, ora a tu Padre que ve en lo secreto. No es literal, ¿verdad? Literal. A veces no tienes recámara, ¿no? Sí. A mí no se me olvida una anécdota que alguna vez escuché, ¿no? De una hermana que se arrodillaba junto al baño de su casa. Era el lugar más privado que tenía en su casa, y entonces agarraba su mandil y se lo echaba así encima, se tapaba con él, y entonces sus hijos sabían que cuando la mamá estaba ahí con el mandil encima, estaba orando. No se le puede molestar, no se le puede hablar, no se le debe dejar. Era el momento de que se le debía respetar su privacidad. Los hijos lo sabían, que en ese momento no podían hablarle a su mamá, porque estaba
en su privacidad con el Señor. Y esos tiempos y esos momentos, hagan una reflexión. ¿Con qué frecuencia tenemos y buscamos esos tiempos? Yo les he enseñado que orar a Dios, y es la verdad, no voy a negarlo, ni me voy a contradecir en ello, porque es la verdad. Orar al Señor no es un asunto de un ritual, de que a fuerza tienes que estar ahí arrodillado o parado. No, hermanos, oramos a Dios en todo tiempo, ¿sí o no? Estás lavando trastes, puedes estar orando, estás en comunión con Él, estás hablando con el Señor, vas en la calle, vas en el camión, a la hora que sea. ¿Sí me explico? Te despiertas en la madrugada, pero te da flojera levantarte, estás en un montón de frío, por ejemplo en estos días, y te quedas ahí acostadito, pero estás ahí hablando con el Señor. Hay muchos momentos, la oración no está sujeta a un esquema, no está sujeta a un protocolo. ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que los momentos específicos que nos apartemos del ruido de la cotidianidad, que busquemos un tiempo de tranquilidad, de paz, de estar zafados de todo el trajín del día para estar específicamente hablando con el Señor. No quiere decir que ese tiempo pueda ser sustituido con todos los tiempos que hablamos con el Señor. Por alguna razón, el Señor habló y dijo: entra en tu recámara, cierra tu puerta y habla a tu Padre que te ve en lo secreto. Por alguna razón quedó escrito ahí que el Señor se levantaba de la madrugada y se fue a orar. O que subía, dejaba toda la multitud, se apartó solo y subió al monte solito a orar, ni siquiera con sus discípulos, solito él, se fue allá. O sea, que haya quedado registrado eso en las Escrituras, no creo que sea una coincidencia, porque ahí, en ese tiempo de quietud, en ese momento de aislarnos del trajín, del ruido, del ajetreo, y estar en la quietud y en la paz del Señor, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, lo que sea, sin prisa, porque es otra cosa, sin llevar ninguna prisa de nada, estar ahí hasta que se agote ese tiempo, lo que sea, creo que es valioso. Y se nos olvida, y lo digo por mí primero, se nos olvida constantemente, creo yo. Tal vez hay algunos de ustedes que digan: a mí nunca se me olvida. Perfecto, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Pero a muchos o la mayoría se nos va el día y ya no pudimos. Ya cuando estamos en la cama, ya con la cabeza en la almohada, ya: Señor, ay, bendito seas, gracias por este día, Señor. Y no lo digo solamente de aquí para allá, no, pues, todos, hermanos, todos. Porque aún el estar oyendo predicaciones, el estar estudiando la Biblia, el estar haciendo tantas cosas que aparentemente tienen que ver con Dios, o que tienen que ver con Dios, no aparentemente, pero eso no implica pasar tiempo con Él. Porque Él habla de eso, de ese entrar en la recámara, cerrar la puerta y hablar en lo secreto. ¿Sí? Y alguna vez ya explicamos lo que significa hablar en lo secreto. ¿Sí? Y lo secreto no significa acá donde nadie nos oiga. Lo secreto tiene que ver con hablar desde el corazón y al corazón de Dios. Bueno, es más cosas que eso, pero ahí lo dejo. ¿Sí? Entonces, hermanos, quiero instarlos a todos ustedes. Creo que viene del Señor, al menos esa es mi convicción, que de lo que se trata aquí, nosotros estamos aquí reunidos, de lo que se trata aquí no es de hacer una congregación.
Se los he dicho reiteradamente, de lo que se trata no es de hacer una congregación, aunque pudiéramos llegar a ser una congregación, ¿sí? Hablando de una congregación en términos de número o de tamaño, ¿sí me explico? Pero de eso no se trata, hermanos. No se trata de hacer congregaciones. Se trata de que seamos un grupo, que seamos capaces de desarrollar un compañerismo con el Señor. Seamos capaces de desarrollar un compañerismo con Él. Porque es lo que Él busca de nosotros, un compañerismo. No se trata de ser congregaciones. Se trata de hacer grupos que aprendamos a ser compañeros los unos con los otros, tengamos un compañerismo entre nosotros, pero a que al mismo tiempo seamos un grupo que puede significar un compañerismo para el Señor. Alguien no a quien Él sustenta y alimenta nada más, sino es alguien con quien Él cuenta. Dijo el Señor, ya no os llamaré, ¿se acuerdan? ¿Sí? Fíjense, por ahí empiezan muchas cosas. Ese es otro punto importante. ¿Cómo podemos nosotros también desarrollar un compañerismo con el Señor cuando muchas veces ni siquiera conocemos la palabra del Señor? No leemos las Escrituras, no conocemos las Escrituras, no conocemos las palabras que dijo el Señor, no conocemos sus mensajes, no sabemos qué fue lo que dijo, ¿sí? Porque ni siquiera lo leemos, ni siquiera estamos, lo que dijo el Señor, no tenemos el tiempo para eso, ¿no? No los estoy regañando, por favor. Aunque a veces parece que regaño, pero ustedes ténganme paciencia. Reflexionemos juntos, ¿no? El Señor dijo, ya no os llamaré, ¿qué? Siervos. Porque el siervo, ¿qué? ¿Ven lo que les digo? Cómo la palabra del Señor no está así a la mano. Y sería necesario saber, sí, recordamos lo que el Señor dijo, claro. Pues el Señor dijo estas cosas, Él dijo de tal manera, Él dijo así y así. Sería interesante y sería grandioso que todos pudiéramos tener pleno conocimiento, aunque no tengamos pleno entendimiento, porque el entendimiento es otra cosa, eso viene con el tiempo y la revelación del Espíritu Santo, pero sí que tuviéramos pleno conocimiento de las palabras que el Señor dijo, las palabras que, sí, claro, nuestro Señor dijo estas cosas, nuestro Señor habló de tal y cual manera, nuestro Señor se refirió a esto de esta y cual forma. Ese pleno conocimiento, cuando no se tiene, entonces quiere decir que hay un distanciamiento. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando uno pasa tiempo con una persona, uno puede recordar perfectamente lo que dice, ¿sí o no? Sí, la otra vez que estuvimos platicando, tú dijiste que así, que así, que así. Y tú dijiste que esto y que el otro y que el otro, ¿sí o no? Bueno, y cuando se trata de reprochar, ahí sí nos acordamos de todo lo que dijo, ¿no? Sí. Bueno, así pudiéramos recordar las palabras del Señor. Que así pudiéramos recordar todas sus palabras. El Señor dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo, ¿qué cosa? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Esas fueron las palabras de Cristo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El Señor de la casa hace planes. Dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero no se lo notifica al siervo. El siervo es siervo, al siervo nomás le dice, oye, ve y haz tal cosa, y haz tal cosa, y haz tal. Pero los planes, lo que realmente está en la mente del patrón, del dueño, del Señor, eso tú no lo sabes. Tú nomás sabes lo que te mandó a hacer.
pero los verdaderos planes que Él tenga en su mente, no los conoces porque solamente eres un ¿qué? Empleado. Pero a un amigo, ¿qué? A un amigo sí se los comenta, ¿sí o no? Oye, fíjate que te quiero platicar, tengo unos planes, quiero hacer esto, estoy pensando en hacer aquello y en esto y lo otro y le voy a hacer así, como ves, es tu amigo, se los platicas, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor entonces? Que el Señor necesita gente a quien platicarle sus planes. Está buscando amigos a quien platicarle sus planes, a quien platicárselos. Ahora, ¿le has querido platicar cosas a alguien y esa persona ni te hace caso? Sí, sí. O te escucha, pero bueno, sale, pues, oye, ya me voy, pero no le interesó, o sea, no le dio más, ¿sí o no? Y entonces dices, pues a ya no le platico más, ¿no? Hasta que encuentras una persona a la que sí le puedes platicar y sí te escucha y sí te oye y todo, ¿no? A lo mejor no te ayuda, no tiene manera de ayudarte, lo que sea, pero te escuchó. Sentiste esa conexión, esa recepción, ¿sí o no? El Señor está buscando amigos a quien platicarle, ¿qué? Sus planes, sus secretos, sus cosas. Ya no os llamaré siervos, porque al siervo no se le cuentan las cosas secretas. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Por eso es importante tener el tiempo de comunión, buscar ese tiempo de comunión con el Señor, por todos los medios. Claro, en el estudio de la palabra. Señor, ¿qué quieres decir aquí? ¿Qué quisiste decir? ¿Cómo es esto? Porque quiero conocer tu mente, quiero conocer lo que hay en tu corazón. Pero también el tiempo de oración. Pero es otro error que cometemos los creyentes. Usamos la oración ¿para qué? Muchas veces. Para darle nosotros a conocer a Él nuestros planes y nuestras necesidades, ¿sí o no? Para darle a conocer nosotros a Él. Y luego que ya lo atiburramos al Señor de peticiones y de cosas, ya nos despedimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Ya nos despedimos. Y el Señor decía, ¿ya te vas? Yo te quería contar a ti también unas cosas, ¿no? Yo te quería platicar a ti, pero bueno. ¿Les ha pasado que platican con alguien que no escucha? Solo quiere ser escuchado. Y solo quiere ser escuchado. Y tú también le querías platicar y tú también le querías, pero bueno, terminas oyéndolo porque no sabe escuchar. Solo quiere hablar. ¿Sí o no? Entonces, bueno, está bien, te oigo. Pero ya no te platiqué nada. Yo también te quería platicar, pero tú nomás hablas y hablas. ¿No? De ti. Y así nos pasa muchas veces con el Señor, ¿no les parece? Pero esto es importante, esto que les dijo Jesús. Antes de yo oír el mensaje el Señor había traído a mi mente este pasaje. Como que el Señor me dijo, hay algo que no has visto en ese pasaje. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y yo siempre hablaba de ese pasaje en el sentido de el Señor nos considera sus amigos, el Señor nos ve como sus amigos. Pues sí, así nos ven, nada más que nosotros no somos los que no lo vemos. Pero lo veíamos solamente en el sentido del privilegio, de, qué privilegiados somos. No, en el sentido práctico de las cosas es, yo busco amigos, amigos a quienes poderles, ¿qué?
platicar los secretos de mi corazón, las cosas que hay en mi corazón. ¿Y quién dice yo? Señor, a mí platícame. A ver. Ah, sí, a ver, levanta tu mano. Yo sí, pues yo. Mire, somos medios. Bueno, yo lo digo por mí, yo no lo digo por ustedes. Soy medio torpe, yo a lo mejor en eso, pues lo reconozco. Se lo he dicho al Señor, Señor, yo soy medio torpe, no sé cómo hacer una amistad contigo. Y a veces voy a orar ahí, salgo ahí a mi jardín que tengo, ¿no? Y digo, Señor, soy torpe, sé que no sé cómo entablar una comunión contigo, una comunicación, pero aquí estoy, Señor, y pues aquí me la voy a pasar un rato contigo, a ver qué, pues a ver qué sale, a ver qué hacemos, a ver qué, ¿no? A veces el agua, y yo lo reconozco, no sé, a lo mejor, pero eso no importa, porque lo que ve el Señor, ¿qué cosa es? El corazón. El corazón. Así que, hermanos, vayan, salgan a sus patios, salgan a sus jardines, suban a sus azoteas, lo que tengan que hacer y busquen y díganle al Señor, vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender a ser tu amigo. Es en la comunión que pasamos con Él y en la disposición para escuchar, no para ser escuchados, sino para escuchar. ¿Sí? ¿Quién fue llamado amigo de Dios? El primero fue Abraham. Muy bien. Y el segundo fue Moisés. Jehová, al que nosotros conocemos por Jehová en el Antiguo Testamento, en realidad es Jesús. Es el mismo. Solo que acá se hizo carne. Y cuando estuvo con el Señor, dice que iban caminando, se encaminaron hacia Sodoma y miraron hacia donde se veía la ciudad de Sodoma. Y dijo el Señor, ¿encubriré yo a Abraham lo que pienso hacer? Dijo, no. Y entonces se lo platicó y le dijo, Abraham, pienso destruir Sodoma y Gomorra. Pero fíjense esas palabras interesantes. ¿Le encubriré yo a Abraham esto que pienso hacer? Y no se lo encubrió. ¿Por qué no se lo encubrió? Porque eran amigos. Porque era su amigo. Otra vez lo mismo que dice Jesús. Al amigo se le ¿qué? Se le cuentan las cosas. Abraham dijo, no, a él no le encubriré esto. ¿Por qué? Porque es mi amigo. ¿A Moisés Dios le encubrió algo? ¿No se lo llevó allá al monte y allá estuvo 40 días hablando con él? ¿Hay a poco 40 días para dictarle la ley? No, vaya usted a saber cuántas cosas habló con él. Es más, dice la Escritura que Abraham vio a Jesús en su día. Dice, Abraham se gozó viendo mi día. Quiere decir que Abraham recibió revelación de lo que iba a ser Jesús. Él tuvo conocimiento de lo que iba a hacer en el futuro el Señor. ¿Cuántas cosas le habrá revelado? ¿Cuántas cosas le habrá revelado a Moisés? ¿Cuántas cosas? ¿Sí me explicó? ¿No se les antoja? Sí, hermano. A veces decimos, ay, quiero conocer más de Dios. Quiero conocerte. No, y cantamos y todo. Sí, pues hay que ser amigos, ¿no?
¿Ok? Así que, hermanos, esto es interesante, que seamos un grupo de, ¿qué les dije? Amigos. Entre nosotros. Primero, que desarrollemos un compañerismo con nosotros, pero que al mismo tiempo seamos un grupo que desarrolle un compañerismo con el Señor. Así que si lo intentamos, ¿va a suceder o no va a suceder? Pues va a suceder, porque Él ya nos escogió para eso. O sea, ¿sí me explico? Porque es lo que Él ya está esperando. No es de que yo intente ser amigo de Dios y Dios diga, déjame pensarlo, ¿no? ¿Qué le dice el Señor a Daniel? Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, ¿sí? Yo fui enviado a ti. Desde el día, dice, desde el día que dispusiste tu corazón. ¿Sí? ¿Quieren leerlo? Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fíjense lo que dice, ¿eh? Dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, hermanos, ¿cuántas cosas puede pasar? A causa de tus palabras yo he venido. Fíjense, ¿eh? Dispusiste tu corazón, ¿para qué dice? Entender. Para entender. ¿Qué quería entender Daniel? No quería entender la Biblia. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no. Para que no confundamos, porque todo lo llevamos al mismo punto. ¿Sí? No. ¿Qué es lo que quería entender Daniel? Él quería entender qué iba a pasar con su pueblo, porque ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, y un profeta había dicho que la cautividad iba a durar, ¿cuántos años? 70 años. Y Daniel había hecho cuentas de que esos 70 años ya habían pasado. Y entonces él estaba tratando de entender qué iba a suceder con su pueblo, qué va a pasar, qué sigue, hacia dónde vamos, otra vez, qué planes hay. Y cuando él quiso entender qué planes había, comenzó a orar. Y dice, desde el día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de tu Dios. ¿Por qué? Porque no quiso entender él desde su propia sabiduría, sino quiso entender desde el conocimiento de Dios. Dijo, el Señor es el que sabe, ¿no? Y comenzó, y desde entonces fue enviado, yo fui enviado a ti. Desde el momento que quisiste entender, dispusiste tu corazón. Hay una disposición del corazón de decir, bueno, ¿qué hay con todo esto? ¿No? ¿Qué hay con todo esto? Y cómo ve lo increíble, dice, desde el día que dispusiste, fueron oídas tus palabras y yo fui enviado a ti. Inmediatamente. Ahora, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que aunque fue enviado desde ese día, tardó en llegar, porque hubo oposición espiritual. Ahora, ¿cuántas cosas ustedes quisieran entender? Entonces, si seguimos nosotros indagando, o sea, si disponemos cada vez nuestro corazón más y más a entender qué cosa, los secretos del corazón del Señor, porque Él busca amigos. Recordemos esto, el Señor busca ¿qué? Amigos. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de... Perdón, me interrumpo. ¿Se acuerdan? Ya les dije una vez esto, lo repito. ¿Le está hablando a quién? Pablo está hablando a quién. A los efesios, a los de Éfeso. ¿Son gentiles o son creyentes?
son creyentes, buenos creyentes o malos creyentes. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí están los dos mandamientos, ¿se acuerdan? Creer en el Señor y amar a los hermanos. Habiendo oído, ¿son buenos creyentes o malos creyentes? Buenos creyentes, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué ora? No ceso de dar gracias por vosotros. Ya. ¿Buenos creyentes o malos creyentes? Buenos. Pablo incluso da gracias por ellos, ¿sí o no? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Ustedes son buenos creyentes, tienen fe y amor a los hermanos, ¿sí? Como corresponde el mandamiento de Cristo. Pero ahora que ustedes tienen fe y aman a los hermanos, ahora es momento de pasar ¿a qué? Al segundo nivel. Ahora sí, yo pido, ¿qué cosa? Que os dé espíritu de sabiduría y ¿de qué? Y de revelación. ¿En qué? Porque ustedes tienen fe y amor a los hermanos, pero eso no significa que tienen el conocimiento pleno de Jesucristo. Es necesario que ustedes crezcan en el conocimiento de Él, y por eso pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando, verso 18, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Acaso no sabían ellos qué esperanza tenían? Dice Leti, la vida eterna. Hermanos, ¿eso cualquier creyente lo sabe o no? ¿Sí o no? Cualquier creyente lo sabe. ¿Acaso ellos, como buenos creyentes, no sabían que tenían la esperanza de la vida eterna? ¿O será que hay otra esperanza que ellos no conocen? ¿Entiende? Aquí Pablo habla de otra esperanza, que no es la vida eterna, que todos entendemos comúnmente. Él habla de que hay otra, y que es la que ellos, a pesar de ser buenos creyentes, no conocen todavía. ¿Me explico? Para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y todo eso ya nos pertenece porque es el reino de Dios. Y dijo Jesús, busquen esto. Busquen esto. Busquen que les sea dado espíritu de revelación. Busquen espíritu de sabiduría en el conocimiento. Y todavía agrega, ¿y cuál? O sea, falta todavía que ustedes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, donde también nosotros, ¿qué? Fuimos ya sentados. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es ese poder que está en nosotros, que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales? Y sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Cuál es el siglo este y cuál es el venidero? Y luego sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Hermanos, si ya entendimos todo esto, entonces ya podemos ocuparnos de las cosas terrenales y materiales. Porque ya no tenemos más en qué ocuparnos. Ya entendimos todo esto. Pero si no, entonces dice que, hermanos, desenajenémonos de las cosas terrenales y busquemos la justicia del reino de Dios. Es decir, todo lo que es sí y amén en Cristo Jesús, que está ahí y que pertenece a su riqueza y que nosotros todavía nos falta por entender, descubrir y vivir. ¿Cómo se empieza? Desde el día que dispusiste tu corazón a entender, yo fui enviado a ti para darte a conocer todas las cosas. ¿No lo hará el Señor con nosotros? Pues dispongan su corazón. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Cantamos algo, Avi?